Presidente Lula, el gustazo de saludarlo, de verlo en libertad y de verlo por la vuelta en Brasil. Muy buenas noches, un gustazo desde Argentina saludarlo. Gustavo, o prazer é meu estar... Gustavo, el gusto es mío de poder darte esta entrevista y poder abrazar cada trabajador de la televisión C5N, abrazar cada argentino, cada argentina y sobre todo los espectadores que asisten a tu programa. Es una gran alegría hablar con alguien que tiene tu calidad y tu responsabilidad y sobre todo tu respetabilidad, porque escucho mucho hablar de ti en cuanto periodista y para mí es muy importante. Quiero decirte que estoy a tu disposición. No hay preguntas prohibidas, haz las preguntas que tú quieras hacer y las que yo no pueda contestarte, te lo diré sinceramente, pero espero estar listo para contestarte todas las preguntas que me quieras hacer. Presidente, hemos seguido mucho todo el desarrollo de la persecución en su contra, del proceso en su contra. Usted fue uno de los primeros en hablar del lawfare en la región, en América Latina, y cómo esto después se fue propagando. Ahora que en Brasil el Superior Tribunal de Justicia ha dicho que Moro armó una persecución contra usted, que se ha desarmado esa operación. Muy interesante conocer su experiencia y cómo se desarticula este poder mediático, la justicia y algunos medios y políticos que iniciaron toda esta persecución. Gustavo, es un problema muy complicado y muy difícil, porque el lawfare es usar el poder judiciario por intereses públicos. Eso pasó con mi proceso, eso también pasó con Cristina, con Rafael Correa, pasó con Evo Morales, lo mismo. Y eso puede seguir ocurriendo. En el caso de Brasil, lo más grave es que había intereses del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, había los intereses de las petroleras americanas y de las grandes industrias de ingeniería americana que querían destruir nuestra industria de petróleo y de gas y nuestra industria. Ese proceso ha sido una mentira muy grande. Desde 2016, mis abogados han mostrado, han probado que era una mentira, una farsa. En realidad, la razón del proceso contra mí ha sido un PowerPoint que los acusadores hicieron y mostraban que yo había creado una banda. Y en realidad no había, pero aún así siguieron haciendo el proceso. En 2016 los abogados que habían tenido la tesis del lawfare entraron en la justicia diciendo que yo no tendría que procesarme en Curitiba y lo hicieron aún así. 5 años después la Corte Suprema dice que yo estaba correcto y aniquila los procesos que se habían juzgado en Curitiba. Vamos a ver cuáles serán los destinos ahora. Solo te puedo decir, Gustavo, y al pueblo argentino que tengo la conciencia tranquila. Me han condenado por un hecho indeterminado. O sea, cuando tú vas a buscar un proceso y en la pieza de condena, ¿cuál es el crimen que yo he cometido? ¿Qué es lo que está escrito? Es una condena por hechos indeterminados. O sea, el juez mintió, los procuradores mintieron, la Policía Federal mintieron porque había que alejar Lula de la campaña electoral de 2018. Pero yo estoy acá, vivo, entero, tengo 75 años, tengo una energía de 30 años y estoy listo para
para la pelea. Y a pesar de todo lo que ocurrió conmigo, yo le agradezco muchísimo al presidente Alberto Fernández, porque cuando él era candidato me fue a visitar a la cárcel en Curitiba. Y te cuento un secreto, y le pedí a Alberto que no se lo dijera a la prensa, porque tenía miedo que si él comentaba que me había ido a comentar eso, fuera nefasto para él. Entonces yo le di una entrevista muy grande, por lo tanto le tengo mucha gratitud a Alberto para siempre por el compañerismo y la gratitud que Alberto Fernández tuvo conmigo en todo el proceso del lawfare. Y aprovecho para darle un abrazo al presidente Alberto Fernández. Usted sabe, presidente, que hace 15 días lo entrevistamos al presidente Alberto Fernández, nos contó esta anécdota, nos contó esta anécdota porque la alegría que significaba para él que usted haya recuperado la libertad y que se hayan destruido esas pruebas que nunca existieron en la persecución que, como usted bien dijo, no lo querían a Lula en el poder por todo lo que Lula había hecho para sacar pobres de la pobreza en Brasil, ¿no? Há uma coisa, Gustavo, muito séria. Hay algo muy serio, Gustavo, que es lo siguiente. Yo tuve el placer y el privilegio de vivir los momentos más ricos de la política de América del Sur. Yo goberné al mismo tiempo que Michelle Bachelet en Chile, también Kirchner y Cristina en Argentina, Evo en Bolivia, Evo y Rafael Correa en Ecuador, en Venezuela, y también Pepe Mujica, también Astenor en Paraguay, y un conjunto de presidentes. Y cuando nosotros compusimos UNASUR, era posible soñar y pensar en un gran bloque en América del Sur para poder competir políticamente y económicamente con los demás bloques, sobre todo con Europa y Estados Unidos. Fue un momento muy rico durante mi presidencia y una ascensión más grande de Sudamérica de toda la historia. Yo me acuerdo cuando Kirchner se volvió presidente de Argentina, me acuerdo cuál era la situación de Argentina en aquel momento y cómo lo recuperó. Y por eso yo en este momento me preocupo, porque sé cómo el presidente Alberto Fernández tomó a Argentina, qué es lo que tiene entre las manos, la deuda enorme que el otro presidente hizo. Y por eso quiero aprovechar tu programa para decir que el pueblo argentino tiene ese presidente Alberto Fernández que tiene un compromiso enorme. El FMI no puede hacerle presión a Argentina, no puede cobrar la deuda de Argentina y tampoco cobrar intereses de la deuda argentina. El FMI tiene que entender que el presidente Alberto Fernández tiene que tener un compromiso urgente y prioritario, que es salvarle la vida a millones de argentinas que pueden morirse por la falta de recursos, de crecimiento económicos, y el FMI no puede cobrar lo que Argentina le debe, porque un presidente irresponsable creó esa deuda y le dejó el pago a Alberto Fernández. Por lo tanto, estoy muy solidario, Alberto Fernández, al pueblo argentino, y quiero decir alto que Argentina no puede aceptar la presión del FMI. El FMI que no tuvo el valor de presionar cuando Lehman Brothers y los países ricos no hizo nada. El FMI tiene que hacer un acuerdo para alargar la deuda argentina y para no cobrarle los intereses de la deuda. Es lo que el FMI tiene que hacer.
y con otros países también, para que podamos vencer esta pandemia, que es el enemigo de la humanidad y tal vez el enemigo causado por la naturaleza, para que la humanidad respete más al medio ambiente y a la naturaleza. Usted sabe, presidente Lula, que correctísimo, estoy de acuerdo, y eso es lo que busca justamente el presidente Alberto Fernández, alargar plazos, y pareciera, vamos a ver, pareciera que por primera vez el fondo comprende. Esta mañana, en mi programa de radio, a la mañana, hablaba con el Pepe Mujica, que además sé que usted ha estado conversando con el Pepe Mujica vía telefónica porque nos lo contó, y el Pepe hablaba también de este problema, de las vacunas, de la insolidaridad del mundo, de los países ricos que se apoderan para ellos la vacuna. ¿Puede cambiar esto? ¿Puede esta pandemia mostrarnos un mundo más solidario? ¿O los países ricos y los organismos de crédito van a seguir encerrados en esta lógica de apretar siempre a los países de la región? Gustavo, yo he dado una entrevista a la CNN americana, otra a Le Monde, otra a la prensa china, a la prensa alemana, y en todas esas entrevistas le cobraba a los gobernantes de esos países para que convoquen con urgencia una reunión del G20 o el Consejo de Seguridad de la ONU o el secretario general de la ONU, que convoque una asamblea general para discutir el tema de la vacuna en el mundo. Esa vacuna se tiene que transformar en un bien público. Esa vacuna no se le puede impedir a los países pobres que la tengan. Los países ricos tienen que hacer con que esa vacuna les llegue a los países pobres que no tienen los recursos para comprarla. Hay que salvar la humanidad. Y ahora va a haber una reunión en Italia en octubre, cuando la caída, la quiebra de la Lehman Brothers ocurrió. Habían reuniones, un montón de reuniones. Yo participé en 10 reuniones, y ahora que uno tiene la COVID que mata a tanta gente en el mundo, los países ricos no se reúnen para discutir esa situación. Es muy grave la irresponsabilidad de los países ricos. Por eso yo creo que tenemos que hacerle presión al FMI. Yo creo que el grupo de Puebla, que se reúne con los principales líderes de América del Sur, como los compañeros como Pepe Mujica y tantos otros, tienen que hacerle presión para que el FMI no presione a Argentina, que Argentina no tenga que pagar la deuda ahora, que Argentina no tenga que pagar. Argentina ahora tiene que cuidar de su pueblo, que se muere de hambre, que por una política de irresponsabilidad que el expresidente de Argentina hizo. Yo sé cómo la prensa argentina se porta muchas veces. Me acuerdo que cuando Kirchner era presidente, la prensa decía que quien mandaba era Cristina. Y cuando Cristina era presidente, la prensa decía que era Kirchner que mandaba. Y ahora están diciendo lo mismo de Alberto Fernández, porque en realidad lo que hay es la falta de respeto por las personas progresistas que hay en Argentina. Y por eso yo soy solidario, y por eso digo que quiero que mi partido y otros partidos de izquierda juntos votemos a alguien progresista en Brasil, para que podamos recuperar la UNASUR y crear un bloque económico y político muy fuerte. Quisiera, Gustavo, darte un dato muy importante antes que me hagas tu próxima pregunta. En 2003, el comercio Brasil y Argentina era de solamente 9.000 millones de dólares. En 2010, el comercio con Argentina alcanzó 33.000 millones de dólares. En 2020,
alcanzó 16 mil millones de dólares. El comercio con Mercosur en 2003 era 2.000 millones de dólares. 2010, 39 mil millones de dólares. Y en 2013 a 44 mil millones de dólares. En 2020 solamente 22 mil millones de dólares. Te di esos números para mostrarte cómo América Latina y América del Sur pierden con los gobernantes fascistas y de derecha, que casi todos se someten y se subordinan a los Estados Unidos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es construir nuestra patria, una patria grande, libre e independiente, que no tenga problemas y conflictos con ningún otro país. América del Sur puede ser eso, el Mercosur puede ser. Yo nunca me voy a olvidar que Mar del Plata, en 2005, que dejamos de lado la tesis del ALCA, claro, y hemos fortalecido y reforzado el Mercosur. Pero lo necesitamos a usted como candidato a presidente y presidente nuevamente de Brasil para potenciar la América Latina, la patria grande nuevamente, Lula. Gustavo, necesariamente no tiene que ser Lula. Yo tengo 75 años, yo me considero que tengo una buena salud, estoy bien físicamente, pero no tiene obligatoriamente que sea yo. Podemos escoger a alguien que pueda representar los sectores progresistas en Brasil. Puede ser otro compañero, pero lo único que quiero decir es que si es necesario y tiene que ser candidato en 2022 para ganar las elecciones de un fascista que se llama Bolsonaro, yo sí seré candidato. Pero es necesario que lo hablemos mucho, que lo hablemos con las demás fuerzas políticas de izquierda, del centro, para hacer lo que ustedes lograron hacer ahí en Argentina. Yo creo que hay muchas posibilidades. Yo nunca me imaginé que Brasil tuviera un presidente de la República fascista como el que tenemos hoy, el presidente de la República, que además es un genocida, porque es el mayor responsable por el caos que la pandemia causa acá en Brasil, porque no cuidó como tenía que cuidar, no compró las vacunas cuando tendría que haberlas comprado. Él trató la ciencia con una falta de respeto tremenda, no respetó los laboratorios, los expertos y la Organización Mundial de la Salud, el pueblo brasileño. Él solo piensa en los milicianos. Por eso yo creo que la democracia va a volver y espero poder participar de este proceso que le devolverá al Brasil la esperanza, la alegría, la posibilidad de construir un país que sea mejor, porque ya lo hicimos entre 2013 y 2014. Es posible que Brasil sea un socio de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Uruguay, de Colombia. Eso es posible. Ya lo hicimos una vez y podremos hacerlo una vez más. Nuestro continente latinoamericano no ha nacido para que se lo tomen los ricos. Es posible que los pobres, que los pueblos pobres se despierten en la mañana, desayunen, almuercen, cenen, trabajen, que reciban un salario, que tengan acceso a la cultura, a la universidad, al ocio. Las personas quieren vivir y tienen que vivir como ciudadanos de primera clase. Y lo probamos que eso es posible. Y por eso no nos conformamos con la destrucción que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, presidente Lula, la verdad, nosotros todas las noches desde nuestro programa enviamos la solidaridad al pueblo de Brasil. Usted ha dicho que es un fascista Bolsonaro, yo lo catalogo como un imbécil de Bolsonaro. La verdad, coincido con que es un genocidio lo que está ocurriendo, y también aquí las derechas
y la ultraderecha, tanto en su país como en la Argentina, que están combatiendo permanentemente. Para eso hay que lograr estas unidades y de las fuerzas progresistas para que nunca más el neoliberalismo ni las derechas destruyan pueblos como están destruyendo en Brasil y como lo intentaron durante 4 años hacer en la Argentina. Gustavo, yo quisiera aprovechar la oportunidad para mandarle un recado, un mensaje al pueblo argentino en tu programa. Yo sé que las medidas duras que ha tomado el presidente Fernández el día de ayer, pero es necesario hacerlo. Sé que eso es muy duro, pero uno tiene que tener la conciencia que uno no sabe en ningún sitio del mundo cómo se vence este virus. Acá ya hubo la tercera variante de este virus, entonces aunque uno no esté de acuerdo, es importante tomar esas medidas. Las personas no pueden salir de su casa, no pueden celebrar, ir a los restaurantes, los niños no pueden ir a la escuela hasta que se disminuya la gravedad del virus y entonces la economía se retomará con todos los cuidados necesarios. Lo que no podemos es llevarlos a los pobres a un genocidio completo, porque las personas no tienen qué comer en su casa, no tienen empleo, no tienen casa. Hay que cuidar de la gente. Primero uno cuida y después uno cuida de la economía. Yo acá en Brasil, yo defiendo abiertamente que haya una ampliación de la base monetaria. No hay ningún problema en aumentar la deuda pública interna para poder cuidar el pueblo. Hay que salvar la vida de millones y millones de brasileños, de argentinos, y cuando tengamos un salvaguarda, un salvavidas, entonces veremos los ricos. No, los ricos realmente no se preocupan con los pobres. Lo que tienen que asumir son las responsabilidades y el gobierno tiene que cuidar a su pueblo el pueblo más pobre necesita más al gobierno que el pueblo rico. Totalmente. Espero que todos lo comprendan, porque yo acá en Brasil defiendo que las personas se queden en su casa, que usen barbijo y quienes tienen que trabajar, porque el trabajo es esencial, que las personas tengan un buen transporte limpio, que tengan barbijos adecuados, que se pueda higienizar los sitios y los locales de trabajo para proteger a las personas. Por lo tanto, mi solidaridad al presidente Alberto Fernández y a mi compañera Cristina Kirchner, que tanto la persiguen en Argentina como a mí me persiguen en Brasil. Y yo estoy seguro que Cristina, como yo, vencerá sus procesos en Argentina. Presidente Lula, un gustazo, me da una alegría enorme verlo con esa fuerza, con ese empuje. Recuerdo la primera entrevista que le hice fue cuando usted como dirigente gremial presentaba el juicio político a Collor de Mello. Después lo hice como candidato a presidente en Curitiba. Me encanta verlo con esta fuerza, esta energía, porque lo necesitamos así. Un abrazo enorme desde Argentina, Gracias. Gustavo, um abraço para você. Gustavo, un gran abrazo para ti, para tus espectadores y un abrazo en el corazón de toda Argentina y sobre todo un abrazo a mi compañero Alberto Fernández y a mi compañera Cristina Kirchner. Abrazo enorme, gracias, gracias. Impresionante, Impresionante lo que esta nota con Lula, las definiciones de Lula, realmente un Lula que vuelve con mucha fuerza, que creo que no lo ha dicho en Brasil, que nos lo acaba de decir, que si es necesario va a ser candidato a presidente el próximo año, y la solidaridad de Lula para con el pueblo argentino y para con nuestro presidente y con Cristina siempre. Última pausa, ya volvemos.